Señoras y señores, sí señor, Pixar ha vuelto por fin después de tanto tiempo con películas que no han estado mal, vamos a ser sinceros, películas que no han estado mal, pero que no han alcanzado, al menos desde mi punto de vista, el alto nivel de calidad que solía caracterizar al estudio. Por fin llega una película que ves y dices, sí, Hoppers es una increíble película, una que se siente como las películas clásicas de Pixar en cuanto a calidad, en cuanto al concepto, en cuanto a lo divertida que es, lo icónica que seguramente se va a volver. Y es que seamos, o sea, las cosas como son, Pixar en su momento, y quienes sean más o menos de mi generación o mayores recordarán que originalmente se hablaba de Pixar como este estudio de animación excelente, que no tenía una sola película mala o mediocre, que en general hacía obras maestras que se quedaban con nosotros y que iban pasando por las generaciones como clásicos instantáneos. Sin embargo, últimamente, y al menos desde los 2020, empezamos a ver una decadencia en varias de estas películas. Empezó incluso un poquito antes con esta cuestión de que empezaron a sacar más secuelas porque sus películas originales ya no estaban funcionando igual. Algunas, aunque sí eran buenas, como digo, como tal, no es que hayan sacado una mala película. Aunque bueno, la verdad se ha hablado muy mal de Lightyear, yo no la he visto, pero sí es como que la que el público mayormente suele poner como la peor. Tendría que verla para decir, pero la verdad que de las que yo he visto no es como que haya habido una mala, pero sí muchas o se sentían repetitivas o muy normalitas, ¿sabes? Sin irnos muy lejos, el año pasado hablé de Elio, que fue una película que a mí me gustó y que yo defendí en su momento, a pesar de que mucha gente realmente pues pasó de ella directamente o no les gustó tanto. Yo defendí Elio y aún así, como dije, se siente como una película normalita de Pixar. O sea, que está bien, pero que no llega al nivel de... No, Hoppers es otra cosa. Hoppers sí se siente como una película Pixar. Tiene ese estándar de calidad al que estábamos acostumbrados anteriormente. Y es que creo que la clave de esto, y es algo que la misma gente de Pixar mencionó recientemente, no recuerdo si fue en entrevistas o un comunicado, pero el caso es que cuando hicieron estos últimos anuncios de Monster Inc. 3 y algunas fechas que dieron, mencionaron que el objetivo del estudio con sus productos originales es tratar de volver a centrarse en conceptos universales. Algunas de las películas anteriores recientes de Pixar tocaban temas más específicos para cierto grupo demográfico. Por ejemplo, la película Red, que es una bastante buena, también tengo que decir, pero es una película que sí trata el tema de la pubertad, ¿no? Ese paso de la niñez a la adolescencia, pero estaba muy enfocado en el público femenino, con pues ciertas cuestiones o referencias a pues, el tema de la menstruación, ¿no? Que se sabe que algo tuvo que ver, que es el tema Red, ¿no? Pero representado obviamente de una forma más accesible para todo el público, con el tema del panda y bueno, muchas cosas. Y también pues obviamente el público objetivo pues eran estas chicas con las protagonistas que estaban obsesionadas con la boy band, muy así. También otras películas como Elio, que pues si llegas a conectar si eres una persona un tanto más introvertida, que pues tiene sus gustos, sus obsesiones y tal, pero que no es muy comprendido por el mundo. Y obviamente hay personas a las que pues como tal no conectan con eso porque o son más sociables o tienen otras formas. Anteriormente Pixar abordaba sí algunos temas un tanto más personales, se metía tal, pero partiendo de conceptos universales como puede ser el que pasaría si los monstruos, que si hubiera monstruos que salen de los closets pero que ellos tienen su propia sociedad y utilizan nuestros gritos, nos asustan para generar energía. O qué pasaría si un pez es atrapado por un humano y su papá lo tiene que rescatar. O qué pasaría si los bichos tuvieran sociedades y hablaran. Qué pasaría si los juguetes cobraran vida cuando no los vemos. Ese tipo de cosas es muy, muy interesante de abordar. Y pues puedes, a partir de ese concepto, ya empezar a trabajar una historia un poquito más
pues más complejas sobre ciertos aspectos. Por ejemplo, en esta película, la protagonista Mabel, pues sí, es un personaje que tiene sus propios conflictos, que tiene las motivaciones por lo que hace pues están explicadas en la misma película, con lo de su abuela, ¿no? De que a fin de cuentas, sí, ella ama la naturaleza y desde siempre se ve que se preocupó mucho por cuidarla, pero la obsesión concreta que tiene con proteger ese espacio natural es porque era un lugar que era especial para ella, porque fue donde compartía ese tiempo con su abuela y donde se sentía en paz y donde podía distraerse, despejarse del resto del mundo y estar feliz, y es algo que le trae un recuerdo especial. Pero el concepto en general que trata esta película es el medio ambiente, la naturaleza, la vida salvaje. Y me gusta mucho cómo abordan el tema, porque sí se basa un poquito, o no sé si está basado, o no creo que sea coincidencia, porque incluso en la película lo mencionan, pero tiene un concepto muy similar a Avatar, en el que trasladan la mente de la persona a un cuerpo creado para mimetizarse en una sociedad, para entenderla, estudiarla y tal. Y ella termina pues que está muy encariñada con ellos. Trata de comunicarse con ellos para poder resolver el problema de que los están desplazando. Pero esto da un giro muy interesante, y lo que me gusta de esta película es que no antagonizan por completo a la raza humana, más bien la tratan como parte de este mismo sistema, como parte de esta sociedad, porque aunque como tal los humanos no son conscientes o no están siendo parte de, los castores o el rey castor sí, o sea, los animales consideran al ser humano parte de su sociedad. Tan así de que al ser mamíferos técnicamente son súbditos del rey castor, que es el rey de los mamíferos. Entonces me gusta este pequeño detalle, y como al final incluso el objetivo de Mabel y algunos de sus compañeros animales es rescatar al humano, que si bien pues sí es como que el primer antagonista de la película, pero a fin de cuentas es un humano que no debería de morir por esta situación. Entonces parte de la trama, una parte de la trama es protegerlo y salvarlo de los animales cuando todo se les va de madre. Pero bueno, me estoy adelantando. Me gusta mucho que ahora sí se ve que lo principal aquí es contar una historia bien hecha, una historia con corazón, una historia divertida, y lo sientes, o sea, genuinamente tiene de todo, tiene momentos en los que te ríes. Yo me reí muchísimo, es una película muy 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 divertida, al mismo tiempo es emotiva, tiene esos momentos que sí te llegan al corazón, que sí llegas a sentir lástima, tristeza, pero al mismo tiempo sí, hay otros momentos donde te emocionas, donde sientes esa misma paz que Mabel cuando está en su lugar especial. Y también hay momentos que incluso pueden llegar a dar miedo. No sé, hay ciertas escenas o ciertos momentos en la película que rayan en lo tétrico, sobre todo ya de cara al tercer acto. Pero sí, es una película que llega a ser bastante cruda, porque similar a Robot Salvaje, y eso es algo que ya pasaba, pues cuando visitas el reino animal hay conceptos de instintos que no se pueden ignorar, como el hecho de que hay animales que comen otros animales, y hay una cadena que se sigue y se respeta. Y en esta película vemos a varios animales morir, o sea, vemos a varios personajes ser asesinados brutalmente, ya sea que sean devorados, ya sea que sean aplastados, o sea, pero de alguna manera funciona como una película familiar de todas maneras, o sea, como que sí raya en eso, pero sin llegar a ser demasiado explícito o demasiado fuerte. Lo cual pues es un buen balance, y se aprecia que tomen estos riesgos, porque no es la típica peli super family friendly que haría Disney, sino que Pixar siempre ha encontrado la forma de funcionar para todo el público. Disney también en algunos productos ha sido así, pero creo que es algo que ha caracterizado mucho a Pixar desde el principio, que lo disfrutas tanto siendo niño como siendo adulto, pero dependiendo de la etapa de tu vida en la que la veas, lo entiendes de una forma distinta. Y eso creo que funciona también muy bien en Hoppers. Aparte, como digo, maneja diversos tonos la película, y es una trama que va abordando diferentes temas y va avanzando y se va complicando. Primero trata de que Mabel quiere proteger el del alcalde que quiere construir su autopista, y después ya viene todo el tema tecnológico y de ella infiltrándose con los animales, descubriendo
tácticas rastreras del alcalde para poder alejarlos y conseguir construir su proyecto. Pero luego tenemos todo el tema de la revolución de los animales, de cuando llegan los peces, las aves, los insectos y se vuelven ahora ellos las figuras antagónicas. Cuando muere la reina y el hijo queda como líder y se vuelve el villano, uno de los más aterradores y más bestiales de toda Pixar. Me encantó ese pinche gusanito, que bueno, después es una mariposa, ¿no? Pero me encantó el príncipe de los insectos. Me encanta después, o sea, toda la persecución que hay, me encanta. O sea, una de las partes que más me gustó de la película es cuando están persiguiendo y vemos las tácticas de los animales y los vemos actuar, cómo el alcalde reacciona, o sea, lo bien organizados que están para poder atraparlo cuando está toda la prueba de aves y caen en picada al agua para después levantar a Dianita, la tiburona. Es espectacular todo eso, o sea, realmente te hace sentir tensión, te hace preocuparte y sentir miedo de lo que le vayan a hacer, porque en cualquier momento llegan y se lo cargan. Que bueno, realmente su plan era otro, pero sientes que todo está en juego. Y me encanta otro detalle, y es que los animales son tan tiernos, porque cambia la perspectiva de cuando lo ves, cuando Mabel se mete dentro de este mundo. O sea, porque es como si tú también te transportaras junto con ella, tu conciencia al animal. Y tienen una caracterización muy distinta, más caricaturesca, para que funcione toda su interacción. Pero cuando lo ves desde el punto de vista humano, son animalitos normales, más pues se comportan más como animales, y hasta los ojitos les cambian, ya no son los típicos ojos de caricatura, ya son estos puntitos negros. Y hacen sus ruiditos de animal y todo. Y son tan tiernos, sobre todo los castores, me encanta. Yo quiero un peluche de castor de esta película, porque son muy, muy, muy bonitos. Y me gustó ese detalle, ¿no? La distinción que hacen dependiendo de la perspectiva en la que ves a los animales, cómo se comportan y cómo se ven en cuanto a diseño. Por ejemplo, incluso Mabel y el alcalde, cuando transportan sus conciencias, su diseño de castor también se adapta al diseño del personaje con sus peinados y tal. Entonces eso se mantiene y eso está increíble. Y bueno, Mabel como protagonista me encanta. Es súper energética. O sea, sí está muy obsesionada y muy loca por cumplir su objetivo, pero eso al mismo tiempo es la pasión que tiene por la naturaleza, se contagia. Y es una de las mejores protagonistas que ha tenido Pixar en mucho tiempo. Y además creo que su diseño aporta mucho, tanto como humana como castora. Esos pelos que tiene todos alocados, el que lleva la chaqueta de la abuela, es muy expresiva. No sé, a mí me encantó Mabel. Y cuando conectas y cuando te funciona también un protagonista, la película también funciona muy bien. Y es un personaje que sí, está muy obsesionada con su objetivo, pero después se da cuenta también de que ella tampoco actuó del todo bien. O sea, ella también recurrió a engaños para poder lograr su objetivo, que aunque era con una buena causa, pues no era la manera. Pero vamos viendo, esta cuestión de la confianza y la lealtad, ¿no? Los amigos de Mabel, animales, aún sabiendo que los engañó, aún con todo lo que pasa, siguen apoyándola, siguen estando ahí. Eso me gusta mucho. Es una gran película. Creo que, no sé, yo supongo que si están viendo este video ya la vieron, porque este es un video que hablamos con spoilers y todo. Pero si no, y simplemente querían saber qué tal, si no pensaban verla y dijeron, bueno, vamos a ver qué opina esta persona de... La verdad sí, véanla, porque por mucho que les esté contando yo aquí cosas, no es lo mismo, porque la experiencia de ver la película, y sobre todo ahorita que está en el cine, esa espectacularidad visual, porque aparte de la animación de Pixar, aunque están adoptando un estilo ya no tan apuntando hacia lo hiperrealista, pero que aún así mantiene un buen nivel de detalle, se ve genial. La música, los sonidos, todo. O sea, es una película que se vive a lo grande en el cine. Yo lo pasé increíble. Y ojalá Pixar siga por este camino, la verdad. Yo voy a confiar mucho en lo que hagan a partir de ahora. Ya tienen varios proyectos anunciados. Hace unos días anunciaron que, bueno, el año que viene ya se sabe que va a salir la película esta de Gato, que creo que va a tener un estilo de animación un tanto diferente. Vamos a ver qué tal. Pero también sabemos que después se vienen varias secuelas, como aparte de Toy Story 5 que sale este año, saldrán Los Increíbles 3, que pues esa es una que de por sí le tenía ganas. Coco 2 no sé muy bien de qué pueda tratar, pero
quiero creer que si la van a hacer es porque encontraron algo que merece la pena. Y la secuela de Monsters Inc., que esa me intriga mucho y pues son personajes con los que crecí que como tal no han tenido una secuela. Monsters University fue precuela, entonces sería interesante ver qué es de ellos más adelante. Y hay películas originales como esta que tiene que ver con un bazar asiático donde habrán cosas sobrenaturales y tal. Y la otra que es musical, o sea que Pixar tiene planes y yo confío, o sea, sí. Después de haber visto un proyecto tan bueno como este, yo espero que precisamente esto sea lo que vayan a seguir y que sigan teniendo este nivel de calidad. Podríamos estar ante el renacimiento de Pixar, así como Disney en su momento tuvo su época de renacimiento, donde hubieron varias obras maestras. Yo quiero pensar que esto es eso, pero con Pixar. Y vamos a ver qué tal. Yo estaré hablando de esas películas cuando salgan, con todo el gusto del mundo. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue, ya saben que apoyan mucho con su like, comentando, compartiendo, suscribiéndose al canal, activando la campanita para no perderse más videos hablando de películas animadas, live action, series, etc. Y por supuesto los invito a que dejen en sus comentarios si ya vieron la película, qué les parece, qué piensan de Pixar, de las películas anteriores que habían sacado, que creen que van por buen camino. Déjenlo por ahí, yo los estaré leyendo y nos vemos cuando salga Toy Story 5. A ver si mantiene el nivel de calidad, aún siendo secuela y aún saliendo el mismo año, porque esa va a ser la prueba de fuego. Chao, chao. All eyes on me, say the word, wait.